Antes de leer la palabra vamos a orar porque es un estudio bíblico exegético, es decir, que vamos versículo a versículo sacándole el jugo, ¿verdad? A la porción de la palabra que nosotros tenemos en esta noche. Y como siempre estamos estudiando la carta a los Romanos y estamos en el capítulo 8, lo llevamos despacio porque pues nos enseña las razones, las bendiciones y la manera como nosotros vamos a triunfar sobre la carne, ¿verdad? Entonces, por eso es que lo llevamos despacio. Tenga paciencia y con un corazón atento, que yo sé que Dios nos va a bendecir. Así que vamos a orar, vamos a pedir la bendición del Señor. Buen Dios y Padre nuestro, en esta noche, Señor, queremos presentarnos delante de ti, Señor, porque tu misericordia está con nosotros siempre. Estamos con un corazón súper agradecido, Señor, pues no estamos en el mejor de los lugares en tu presencia, Padre, siendo ministrados por ti. Bendice a cada uno de los hermanos que han hecho el tiempo para estar en esta noche, Señor, atentos a tu palabra. Permite, Señor, que lo que yo vaya a hablar sea de tu agrado y sea para instrucción de cada uno de mis hermanos. Pon paz en el corazón de todos. Todos de alguna manera estamos pasando dificultades, pero ayúdanos a recordar siempre, siempre que tú estás con nosotros y que todo está bajo control. Gracias, Dios. Háblanos al corazón. Te lo suplicamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis queridos hermanos, comenzamos. Mire, a mí de hecho, la carta de los Romanos, ya se lo he dicho hasta el cansancio, que a mí me fascina, ¿verdad? A mí me encanta esta carta. Allí puede encontrar la mayoría de nuestras doctrinas, la certeza de la salvación, la puede encontrar y todas las bases, fundamentos y bendiciones de la vida en el Espíritu, cómo Dios hace todas las cosas, el poder del Evangelio, inclusive sale cómo nos enseña cómo aquellos que todavía no han conocido la ley, no han conocido al Señor Jesucristo, mejor dicho, van a ser salvos. Nos habla en los capítulos del 9, 10 y 11, no se lo vaya a perder, nos habla sobre el destino de Israel, qué va a pasar con Israel. En este capítulo 8, más adelante, un poquito más adelante, nos habla también sobre la predestinación. Vamos a estar hablando sobre eso, vamos a poner nuestra postura porque hay diferentes teorías al respecto y le vamos a explicar ¿qué pensamos de esto y bíblicamente por qué es esa nuestra opción? Entonces, mis queridos hermanos, comenzamos. Desde el capítulo 7, Pablo viene exponiendo la esclavitud del hombre por la carne y la imposibilidad de la carne de agradar a Dios. Es imposible, es completamente imposible para él. Y entonces Pablo termina diciendo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Al final, en el versículo 25 del capítulo 7, Pablo agradece a Dios por nuestro Señor Jesucristo, por quien verdaderamente le da la victoria. A partir de allí, en el versículo 1 habla de que los que estamos en Cristo Jesús no tenemos ninguna condenación. Así, absolutamente ninguna condenación. Explicamos también que la segunda parte del versículo 1 no aparece en los textos más antiguos, los textos originales, no aparece, sino que aparece únicamente en el versículo 4. Porque dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque dice que ninguna condenación hay. La Biblia dice que la salvación no es por obra, sino que es por gracia, es por fe. Entonces, si nosotros tomáramos textual lo que está escrito allí, tendríamos que decir, ok, yo no tengo ninguna condenación si yo puedo, dependiendo mi manera de andar, y eso sería una obra. Entonces, por eso es que las Biblias más nuevas, ¿verdad? Las versiones más recientes, entre ellas la nueva versión internacional, el versículo lo han incluido y otras lo han puesto entre corchetes como esa porción como algo agregada. Sí es correcto ponerlo en el capítulo 4, pero en el versículo 4, porque en el versículo 4 ya estamos nosotros justificados, ya nos presenta a nosotros justificados, y una consecuencia de que estemos justificados es que andamos en el Espíritu, ¿verdad? Entonces,
Entonces, llegamos al versículo 5, mis queridos hermanos, y dijimos también que a la ley le es imposible, a la carne le es imposible cumplir la ley, y a la ley también le es imposible hacernos justos a nosotros, no porque la ley sea imperfecta o sea débil, o sea mala, sino que el problema lo tenemos nosotros en nuestra carne. Nosotros somos los débiles, en nosotros está la maldad. Entonces se encuentra con eso, y por eso es que resulta que le es imposible a la ley llevarnos al cumplimiento de ella misma y hacernos justos, porque ese es el propósito verdadero ¿cómo se llama? De la ley, hacernos a nosotros justos. Pero entonces, en ese andar, en ese intento, lo logró no la ley, sino que lo logró nuestro Señor Jesucristo. Entonces, y habla de quienes, en el versículo 5 dice, porque, y ahí prácticamente arrancamos ahora, porque los que son de la carne, oiga esto, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Y leamos de un solo el 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Vea por favor que en el versículo 5 nos está haciendo a nosotros, nos está dando una verdad para ser examinada. Y dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Entonces ahora el examen que nosotros tenemos que hacer no es a la persona que tenemos enfrente, que tenemos a la par, a nuestro alrededor, sino que tenemos que pensar en nosotros mismos, porque usted sabe a dónde están sus pensamientos, si están en cumplir la voluntad de Dios o están en hacer las cosas de la carne. Solo medítelo, por favor, porque dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. ¿Qué es lo que está en su mente constantemente? Y después dice, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu, o sea, en qué nosotros estamos pensando. Es importante que nosotros nos examinemos en esto, porque si bien es cierto, la salvación es por gracia, es por fe, y nosotros creemos firmemente que usted ya una vez verdaderamente salvo, nacido de nuevo, usted es eternamente salvo. Pero lo que pasa es que no es que usted repita una oración y ya es salvo. No, usted tiene que haberse arrepentido, usted tiene que haber nacido de nuevo. Y para mantener una vida mejor, usted tiene que estar agarrado del Espíritu Santo. Nosotros no somos salvos porque nos portamos bien, sino que somos salvos por haber creído en Jesucristo y en su sacrificio en la cruz del Calvario. Luego que nosotros recibimos a Cristo, nos levantamos a una nueva vida, y en esa nueva vida vamos teniendo obras que agradan al Señor, porque las hacemos de la mano del Espíritu Santo. Pero sin embargo, pueden haber creyentes, personas que han recibido a Cristo como Señor y Salvador personal, pero no han aprendido a andar en el Espíritu. Y muchas veces, y yo he conocido muchas personas que ponen todo su esfuerzo por portarse bien, por cumplir la palabra de Dios, pero lo hacen en la carne, en sus propias fuerzas. Y no lo hace con la ayuda del Espíritu Santo. Para eso uno tiene que rendirse al Espíritu Santo, pensar en el Espíritu Santo. De verdad que a muchas personas no les gusta la lectura de la Biblia, no les gusta tomar tiempo para orar, pero esas son las herramientas que Dios nos ha dejado para poder estar en contacto con Él. Si a usted no le gusta orar ni leer la Biblia, si no le gustaba congregarse, amados hermanos, usted camina en la carne. Yo no voy a poner en duda su salvación, pero sí su caminar, sí su andar. Y el Señor Jesucristo dijo que por sus frutos los conoceréis. Y por eso dice el versículo 6, porque el ocuparse de la carne es muerte. Y entienda esto, no solo se refiere a la muerte física, aunque el pecado, por supuesto, nos ha traído la muerte, ¿verdad? El pecado viene desde Adán, y Adán nos ha heredado una naturaleza pecaminosa y corrupta, y por eso es que nosotros morimos. Pero también una vida pecaminosa puede acercar la muerte todavía más. Y después dice, pero también hay otra muerte que es todavía más difícil, que es la muerte espiritual, y eso es lejos de Dios. Y después dice, pero el ocuparse del Espíritu es vida
y paz. Y esto es precioso, amados hermanos, porque vida y paz, una vida eterna que la comenzamos a vivir desde ya. Y paz cuando verdaderamente confiamos en el Señor. Por eso es que en Hebreos nos manda a vivir en el descanso que Dios nos da, que no se refiere a caer ahí en un éxtasis, ¿verdad? Sino que se refiere a la confianza que tenemos verdaderamente en Dios. Y a saber que a nosotros, como dice el versículo 28, que no lo vamos a tocar ahora, que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. Entonces un cristiano nacido de nuevo tiene que entender, óigame bien, tiene que entender que en algún momento todo va a estar bien, porque todas las cosas le ayudan para bien. Y si usted siente que todavía no ha llegado el momento, es porque no es el final de ese asunto. Se va a arreglar y se va a arreglar bien para usted. Eso es una promesa del Señor. Pero usted tiene que ser de las personas que caminamos en el Espíritu, porque de otra manera nuestra conexión con Dios, nuestra relación con Dios está cortada. Y nosotros tenemos que aprender a vivir en el Espíritu Santo. ¿Es difícil? Sí. La carne, ¿qué es lo que quiere? La carne quiere baile, la carne quiere cosas que no agradan a Dios. Por eso es que dice la Biblia que los que aman la carne, los que andan en la carne no pueden agradar a Dios. ¿Por qué? Porque sus pensamientos nunca están en Dios, sino que siempre están en la carne. Y por eso es que al carnal le es bien conveniente la religión. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué? Porque el que anda en la carne le basta ir al culto el día domingo, o le basta ir a la misa el día domingo, o le basta ir a una celebración, ¿verdad? Y ya llega a la iglesia, ya celebra el servicio, salen y siente que ya pagó la deuda que tenía. Entonces, por eso es que la vida cristiana, valga, si es que es posible, la vida cristiana carnal es una vida religiosa que se hace por tradición y no se hace por fe. Que no sea usted contado en eso, porque eso tarde o temprano nos va a dar consecuencia. Y Pablo dice que la consecuencia es la muerte, ¿verdad? La muerte de diferentes maneras. Y es que, si usted ve, sigamos caminando, por favor, veamos el versículo 7, oiga esto. Y aquí el apóstol aclara por qué alguien que anda en la carne, llámese cristiano o no cristiano, le es imposible agradar a Dios. Dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. O sea, en esencia, el propósito de la carne es definitivamente contrario, es enemigo de Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. O sea, que aquel que no se sujeta a la ley de Dios es enemigo de Dios. ¿Por qué? Porque está en rebeldía, porque está en desobediencia. Entonces, por eso es que Cristo tuvo que morir por nosotros, porque a nosotros nos era imposible cumplir la ley. Entonces, dice, los designios de la carne, de nuestra naturaleza carnal, son enemistad contra Dios. Y le quiero aclarar lo que aclaramos la otra vez. No se refiere a nuestra carne, ¿verdad? A lo que cubre los músculos, ¿verdad? A lo que cubre los huesos, sino que hoy a nuestras necesidades fisiológicas de tomar agua, de comer, etcétera, sino que se refiere a la mente en corrupción. El cuerpo, como lo explicamos, creo que es la tercera vez que lo menciono, es neutro, ¿verdad? No es ni bueno ni es malo. Es un depósito nada más. Y hice la comparación como el dinero. El dinero no es bueno, no es malo, es una herramienta. Entonces es la mente donde está concentrado todo el problema. Entonces decía el versículo 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Por eso es que cuando usted quiere vivir su cristianismo en la carne, siempre va a pasar con problemas. Fíjense, si de repente llegan hermanos ahí a la iglesia y se visten y andan y caminan y hablan con mucha sensualidad, porque hay personas que les gusta mantenerse en ese ambiente y aunque tengan un propósito ahí supuestamente bueno, ¿verdad? Ir a la casa de Dios. Pero si son provocativos, juguetones con el sexo opuesto, tarde o temprano van a caer. Si usted sale con sus amigos tomando y usted tiene alguna historia de alcoholismo, tarde o temprano va a caer, va a tomar. Yo lo intenté, yo salía, no voy a tomar y salí una vez, salí otra vez, a la tercera vez ya estaba tomando con ellos.
Y así es. Y por eso es que no hay victoria viviendo el cristianismo con nuestra mente carnal, que desea lo malo. Tiene que estar renovado en el espíritu. Entonces, no puede ser, y es que no puede ser de otro modo, porque la mentalidad carnal, dijimos, es enemigo de Dios. Es imposible. Vea lo que dice Romanos capítulo 8 en el versículo 3. Mire qué interesante lo que dice, y por eso es que es imposible para la carne el cumplimiento de la ley. Y lo establece el versículo 3, dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Entonces dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. Entonces, nuestra debilidad no es el propósito. O sea, no es, yo si quiero hacerlo bien, yo me levanto en la mañana, hoy no me voy a enojar, hoy no voy a hablar malas palabras, hoy no voy a decir esto, hoy no voy a caer en la garra de fulana o de fulano. Pero definitivamente que es imposible porque es la misma carne, la mentalidad carnal, lo que no permite que nosotros cumplamos nuestros propósitos de agradar a Dios. Entonces, y quien obedece el Espíritu, vea lo que dice el versículo 9, por favor, dice, y los que viven según la carne, perdón, sí, de los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. El versículo 8, 9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que, mira la condicional, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y es que definitivamente, amados, la carne no se puede agradar porque es lo que nos impide agradar, ¿verdad? Es de más. Y también, quien obedece al Espíritu Santo, oiga bien, demuestra ser de Cristo. Y eso, amados hermanos, tenemos que ponerlo bien en mente. Si usted está en las manos del Señor, si usted dice ser cristiano, y usted quiere andar en las cosas de Cristo y quiere triunfar en las cosas de Cristo, definitivamente que tiene que andar como Él anduvo. De otra manera, mis queridos hermanos, nos metemos en un lío tan tremendo que nunca vamos a tener victoria. Y fíjense que, si bien es cierto, los cristianos no estamos llamados a juzgar, mas sin embargo, yo puedo sacar mis propias conclusiones respecto de la amistad con algunos creyentes, la amistad que yo puedo tener con alguna iglesia, una afinidad con alguna iglesia, si me es conveniente o no me es conveniente espiritualmente. Fíjense, vea por favor lo que dice Juan capítulo 14. Es bien interesante porque estas son palabras del Señor Jesucristo. Realmente yo no puedo evaluar con certeza la salvación de nadie, excepto la mía. Las únicas dos personas que me pueden evaluar a mí es nuestro Dios y nosotros mismos, que estamos seguros de lo que somos porque sabemos que somos por dentro. Entonces, en Juan capítulo 22, mire lo que dice. Dice, le dijo, estamos Juan 14, 22, le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. En otras palabras, el Señor Jesucristo nos estaba dando parámetros adicionales a aquellos que nos dijo, por sus frutos los conoceréis. Me está diciendo, si alguien no obedece la palabra, definitivamente que no es de Dios, porque le preguntan los discípulos, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Entonces le dice, el que me ama, oiga esto, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él. O sea, el cumplimiento de la palabra del Señor
significa que nosotros amamos a Cristo, andamos en Cristo y andamos en el Espíritu Santo. Entonces es importante que nosotros nos podamos evaluar. Y usted puede evaluar a algunas personas que aunque sean de su misma iglesia, pero si juegan a ser creyentes, si juegan a otra cosa, usted tiene que meditarlo muy bien porque pueden dañarle a usted. Si usted decide andar con gente que está lejos de querer agradar a Dios y ese ha sido su grupo, han sido sus amigos, pues usted se va a contagiar de eso. Y créame que es más fácil que ellos le contagien a que usted los contagie a ellos. Recuerdo que el pastor fundador de nuestra iglesia, el Tabernáculo Central, el doctor Edgar López Beltrán, él ponía un ejemplo que me parece muy lógico, que pone al cristiano en la parte de arriba y pone al carnal abajo. Entonces, es más fácil que el carnal lo traiga para abajo que el cristiano, aunque pueda ser más grande o más fuerte, lo traiga para arriba. Si jalan los dos, el que está arriba va a caer por la misma gravedad. Entonces, recuerde que nosotros tenemos, si bien es cierto, la Biblia dice que mi carne está crucificada con Cristo, pero en verdad tiene mucha influencia conmigo, porque mi mente sigue siendo carnal, pero tengo yo que ocupar mi nueva vida en Cristo. Entonces, si yo tengo una influencia que me impulsa a hacer lo malo, a vivir en la carne, y comienzo yo a frecuentar a personas que no quieren nada con Dios, de repente, amados hermanos, sus mismas palabras, sus mismas actividades van a hacer florecer en mí la carne y yo voy a participar de todo lo que ellos participan. Y al final va a caer juicio y nos va a caer a todos los que participamos en eso. Y esa es su responsabilidad. Algunos piensan que Dios los va a estar cuidando de eso. Y son ellos, somos nosotros los responsables. ¿No? Que somos nosotros los responsables. El Señor Jesucristo en el Evangelio según San Juan, cuando estuvo orando, oró por los discípulos, ocupa prácticamente todo un capítulo para hablar con Dios y hablar con Dios respecto de los discípulos que se iban a quedar. Les dijo, no te pido que en el mundo están, pero no son del mundo. No te pido que los saques del mundo, sino que los libres del mal. O sea, cuando dice del mal, se refiere al maligno, o sea, a Satanás. Pero donde usted camina, usted es responsable. Y si usted quiere tener una vida victoriosa, pues usted tiene que ser responsable de su propia vida espiritual. Entonces, mis queridos hermanos, sigamos por favor. Dice el versículo... y el versículo 9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, está afirmando Pablo. Dice, sino según el Espíritu. O sea, recuerde que dijo que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne y los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Entonces, dice, Pablo está suponiendo que usted y yo somos creyentes de verdad y que estamos tomados de la mano del Espíritu Santo. Entonces, Pablo dice, ustedes piensan en el Espíritu, no piensan en la carne. Entonces dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Entonces, si usted piensa, lo que usted piensa, eso es lo que usted va a hacer. Así definitivamente, lo que usted piensa es lo que usted va a hacer. Si lo tiene ahí dando vuelta, Santiago dice que el pecado, si usted lo mantiene en su mente, va a dar a luz, el mal lo tiene en su mente dando vueltas, va a dar a luz el pecado y con el pecado viene la muerte. Entonces, si nosotros estamos dándole vuelta a una idea pecaminosa, hacerle daño a alguien, salir con alguien, volver a las andanzas y le da vuelta y le da vuelta y le da vuelta, téngalo por seguro que lo va a hacer en la primera ocasión. Cuando encuentre a alguien que le pegue el jaloncito que le hace falta, usted va a salir corriendo. Y aunque después venga llorando, si es que tiene la oportunidad de volver, porque muchas veces algunos se quedan y por ejemplo, en El Salvador yo tenía un tío que cumplió 20 años sin tomar. Y entonces, pero el alcoholismo tiene un problema, ¿verdad? Según los expertos, es una escala que va subiendo de grado de alcohol, de alcoholismo. Pero que alguien puede dejar de beber, pero si vuelve a beber, no es que vuelve a comenzar, no es que se renueva, sino que si vuelve a beber,
queda en el mismo escalón donde dejó su alcoholismo. Pues entonces el tío, después de 20 años celebrando las bodas, no sé cuántos con mi tía, pues decidió salir a tomar y una semana anduvo tomando y se murió. Se murió. Todos lamentamos la muerte del tío y lastimosamente después de 20 años de apartado del alcohol, por eso es que ellos se llaman alcohólicos anónimos, porque son alcohólicos, se consideran alcohólicos, pero pues están apartados. Pues nosotros somos pecadores y tratamos de ser pecadores anónimos, es decir, apartados, ¿verdad? Salvados, limpiados, redimidos con la sangre de Cristo, pero que si nos descuidamos vamos a caer. Y de eso usted y yo estamos bien experimentados, que si nos descuidamos, damos paso para atrás. Y entre más usted se descuida, olvídese, se va a meter en más y más problemas. Y entonces, mire lo que dice Pablo, volvemos al 9, dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Oiga esto, y mire la condicionante o la pregunta, ¿verdad? Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, o sea, usted piensa en la carne, usted piensa en el Espíritu y anda en el Espíritu, si es que el Espíritu está en usted. Si no está en usted, usted no piensa en el Espíritu. ¿Y cómo lo va a hacer? Está en la carne, no ha nacido de nuevo para nada. ¿Y por qué se lo digo? Porque dice el final del versículo 9, y oiga qué interesante, y qué interesante y qué preocupante, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, mire, son 4 palabras determinantes que no dejan espacio a nada. No es de Él. Sencillo. Si el Espíritu Santo no está en usted, mis queridos hermanos, usted no es de Cristo. En Juan 8:44 el Señor Jesucristo le dijo a los fariseos, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, etc. Entonces, usted o es de Dios o es del diablo. No, usted yo estoy a medias, pastor, yo estoy en la mitad. No hay. El mismo Señor Jesucristo dijo que o eres frío o eres caliente. Ojalá fueres frío, ¿verdad? Le dice, o sea, ojalá fueras definido, porque si eres tibio, dice el Señor Jesucristo, te vomitaré de mi boca. Bien tremendo, o sea, no hay en medio, en el Señor no hay en medio, o estás conmigo o en mi contra. Entonces uno tiene que rendirse al Señor y uno tiene que evaluarse como vimos unos versículos anteriores. Uno tiene que evaluarse qué es lo que me llama más la atención, qué es lo que yo quiero hacer, qué es lo que sueño hacer. Y algunos en silencio lo tienen guardadito, ¿verdad? Eso, óigame bien, todo sale a la luz y por eso es que es necesario que nosotros nos podamos rendir al Señor. Ahora dice el versículo 10, mire lo que dice el 10. Pero si Cristo está en vosotros, que yo oro porque Cristo esté en usted, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive, oiga esto, a causa de la justicia. ¿Por qué dice que el cuerpo está muerto a causa del pecado? Porque nosotros heredamos, oiga bien, heredamos la muerte desde Adán. Si bien es cierto, nos dio la vida carnal, pero también con la vida carnal es una vida limitada donde viene la muerte. Y para esto quisiera que fuera conmigo a 1 Corintios capítulo 15 y de ahí vamos a ver el versículo 22. 1 Corintios 15, 22. Oiga qué interesante lo que dice acá. Y de la misma manera como Adán nos traslada la muerte, asimismo Cristo nos traslada la vida. Vea por favor lo que dice. 15:22 dice de esta manera. Lo tenemos ahí. Dice, porque así como en Adán, oiga bien, todos mueren, y eso lo confirma Hebreos 9:27 que dice, dice Hebreos 27, dice, no hombre, ya se me olvidó. Veamos Hebreos 9:27, estoy inventando. Vamos a sacarlo ahorita. Dice así, aquí estamos, 9:27 dice, y de la manera que esté establecido para los hombres en que mueran una vez y después de esto el juicio. O sea, la muerte está establecida para los hombres definitivamente. Y por eso es que Adán,
Por eso es que Adán, oiga bien, nos trasladó la muerte. Pero volvamos a 1 Corintios 15, 22. Dice, 1 Corintios 15, 22. Así como en Adán todos mueren, también en Cristo, oiga bien, todos serán vivificados. Entonces, si vemos esto, todos mueren, pero los que están en Cristo vamos a volver a vivir. Entonces, cuando dice, por eso es que dice, y volvamos al versículo 10 de Romanos 8, 10. Hoy sí que los han dado así de arriba para abajo. Dice, 8, 10. Dice, pero si Cristo, Romanos 8, 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, o sea, heredado de Adán, muerto. Mas el espíritu vive a causa de la justicia. O sea, vive a causa, y cuando hablamos de la justicia, hablamos de dos maneras. Recuerde que unidos al Espíritu Santo, por supuesto, unidos a Cristo, nos dan la justicia de Cristo. Nosotros somos justificados, pero también otra manera es que, otra es que el Espíritu Santo nos da a nosotros su fuerza, su poder, y si nosotros caminamos con Él, nos ayuda a que esa justificación se materialice en nuestra vida y nosotros caminemos en justicia. Y por eso es que muchas personas no quieren hablar de santidad, pero la verdad es que si usted ha sido justificado, usted está llamado a caminar en santidad. No en perfección, pero sí con el propósito de hacerlo. Entonces, seremos fortalecidos con el Espíritu Santo. Entonces, Cristo nos justifica y nos da la salvación, y el Espíritu Santo nos fortalece y nos ayuda a caminar en justicia, nos ayuda a tener una vida espiritual ¿cómo se llama? Victoriosa. Entonces, sigamos más adelante y vamos al versículo 11. Dice, versículo 11, y si el Espíritu, oiga bien, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, vuelve a preguntar, y si el Espíritu está en ustedes, ese mismo Espíritu que levantó a Jesús, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. O sea, si bien es cierto, el cuerpo está condenado a la muerte y el Espíritu está condenado a la vida, está destinado a la vida, y el nuevo hombre está destinado a la vida, pero Dios también tiene una salida para el cuerpo. No va a dejar olvidado el cuerpo en la tumba muerto, sino que va a llegar un momento que vamos nosotros a venir con Cristo, ¿verdad? Recuerda, muertos con Cristo, resucitados a una nueva vida, luego nosotros vamos a venir con Cristo y vamos a tomar nuestro cuerpo. Esto usted lo puede encontrar en 1 Tesalonicenses capítulo 4 del 13 al 17, y lo que quiero que veamos ahora que está en 1 Corintios 15. Primera de Corintios 15, porque aquí es donde se materializa, por decirlo de alguna manera, aunque creo que es literal, no creo, sino que será literal la transformación del cuerpo cuando se santifique 100%, ¿verdad? Ya no estaremos en un proceso de santificación, sino que será una santificación completa cuando Cristo venga, cuando suena la final trompeta y los muertos en Cristo sean levantados. Mira lo que dice 1 Corintios 15, versículo 51. 1 Corintios 15, 51. Esto da un poquito más de detalles respecto del arrebatamiento y da más detalles respecto de la transformación del cuerpo. Dice, versículo 51 en adelante, oiga esto, he aquí os digo un misterio. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos. O sea, cuando dice aquí dormir, habla de la muerte, pero todos seremos transformados. Unos van a estar vivos, otros van a estar muertos. Versículo 52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles. Oiga, los muertos, por supuesto está hablando de los muertos en Cristo, serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Y después dice, porque es necesario que esto corruptible en nuestro cuerpo se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad.
Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? O sea, Dios ha establecido que la vida en el Espíritu, ¿verdad? La vida en el Espíritu da vida eterna, pero también ha establecido, para no dejar nada allá, y se lleva nuestra identidad, venimos nosotros con Él y resucitamos, va a abrir las tumbas, los cuerpos van a ser restaurados y luego vamos a entrar en nuestros cuerpos y nuestros cuerpos van a ser transformados, y luego dice Tesalonicenses que vamos a ser levantados, arrebatados. La palabra arrebatado quiere decir arpazo, como así arrebatar. Vamos a ser levantados y nos vamos a unir con Cristo en las nubes. Allí será el destino de nuestro cuerpo transformado, ya no en corrupción, sino que incorrupción. Por eso, mi querido hermano, usted y yo no somos deudores a la carne. No deberíamos de servir a la carne. Mire, hemos sido liberados de la condenación del pecado, pero cuando nosotros nos volvemos a meter en actividades pecaminosas, yo sé que todos de alguna manera participamos, amados hermanos, porque no somos perfectos, pero sería bueno que tuviéramos el propósito, que pidiéramos la ayuda del Espíritu Santo para mantener una vida mejor. Porque cuando usted peca, cuando se mete usted en actividades pecaminosas, usted que ha sido liberado de manera justa, o sea, de manera legal del poder del pecado, le está autorizando el pecado no a que le quite la salvación, sino que haga pedazos su vida. Y mire que el pecado hace pedazos la vida. Y usted ha visto grandes líderes cristianos, famosos, poderosos, caer redondo porque de repente tuvieron un bajón espiritual y se descuidaron y toda la gente se dio cuenta. Y así podemos ver también esposos o matrimonios de muchos años que de repente, ya sea al esposo o a la esposa, le apareció alguien y aunque aparezca alguien, si usted está caminando correctamente y una vida espiritual fuerte en el Señor, no lo hacen caer. Pero si tenemos un bajón espiritual por lo que usted quiera, porque dejó de leer la Biblia, porque de repente comenzó con una amistad que empezó a sacarlo de la iglesia, que empezó a sacarlo de su andar diario fortalecido cristiano. Cuando viene esa tentación, de repente va a caer. Y amado hermano, yo he visto matrimonios de años, matrimonios cristianos, con hijos que nacieron en el cristianismo, de repente desbaratarse por una locura. ¿Y por qué? Y le abren la puerta al pecado, teniendo ellos el poder de vivir en el Espíritu Santo, no de ser perfectos, aclaro, pero sí de tener una familia poderosa, un matrimonio poderoso, hijos guardados por el Espíritu Santo, pensando en el Espíritu Santo. Cuando se descuidan, le dan permiso legalmente al pecado, no para que los mande al infierno, pero sí para que destroce la vida de las personas. Y yo creo que no necesito darle muchos testimonios de personas que han tenido una buena vida cristiana y de repente por su vida pecaminosa le dan autoridad a Satanás para que los haga pedazos, ¿verdad? Y eso es tremendamente difícil. Y eso lo hemos visto todos. Entonces, después de explicarle cómo el Espíritu Santo no solo nos justifica, sino que el Espíritu Santo también nos ayuda a vivir una vida justa y de manera progresiva, caminando mejor en una vida en santidad, no perfecta, pero caminando en la voluntad del Señor, y que también va a venir y va a rescatar nuestro cuerpo, o sea, de nosotros no va a quedar nada acá. Entonces Pablo concluye en el versículo 12, dice, así que es una conclusión. Hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. O sea que todos somos deudores. El que ama la carne es deudor a la carne. Los que hemos sido redimidos somos deudores a Cristo. Entonces dice, así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne.
Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. O sea, de un solo le dice, hemos sido, nos da los beneficios de vivir en el Espíritu y de tener una vida cristiana, espiritual, victoriosa. ¿Verdad? Hemos sido justificados y con la salvación vivimos en justicia con la ayuda del Espíritu Santo y nuestro cuerpo va a ser restaurado por completo. Entonces dice, no, usted no es deudor a la carne, porque si vive en la carne va a morir. Pero el versículo 13 dice, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, dice acá, viviréis. Amados hermanos. Dios tiene tanta bendición para nosotros. Mire, yo no me canso, absolutamente no me canso de recordar eso. Y cuando tenemos invitaciones a participar del mal, yo recuerdo todo lo que Dios ha hecho por mí y todo lo que Dios ha hecho por mi casa, mi familia, mis hijos. Y recuerdo también todo lo que todo lo que yo le pido a Dios que haga por mí, persiga haciendo por mi familia. Yo soy deudor, y si usted es cristiano también es deudor al Espíritu Santo. Nos debemos a Él. Y ya para terminar quisiera que buscara en 1 Corintios siempre, el mismo 1 Corintios 15, pero el versículo 42. Oiga esto por favor. Ya esto es lo último. Dice, lo tenemos ahí. 1 Corintios 15, 42. Dice así. Así también es la resurrección de los muertos. Versículo 42, 15, 42. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Así es que, amado hermano, pero si usted siembra la carne y sigue sembrando pecado y no lo rinde a Cristo, amados hermanos, pues no nos espera una vida muy victoriosa. Y podrá tener usted éxito en muchas cosas materiales. Pero al final del día usted sabe que eso no satisface. Yo creo que la mayoría de nosotros hemos tenido momentos altos financieros y bajos, ¿verdad? Porque la prosperidad usualmente es cíclica. A veces está arriba, a veces está abajo. Y aunque usted ha tenido todo lo que quiera, algunos han estrenado casa, carro, han tenido todo lo que... Pero eso no les ha dado la satisfacción que necesitaban. Una casa no es un hogar, ¿verdad? Entonces, tiene que haber paz dentro de ese hogar. Entonces, yo le invito ahora, como la manera victoriosa para estar en Cristo, oiga bien, es tomados de la mano del Espíritu Santo. Y termino con el versículo 14. Y aquí, a partir de vamos a comenzar el próximo martes. Porque todos los que son, dice 8:14 estamos, Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Fíjense que en Juan 1:12 dice, a los que le recibieren, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero aquí da una característica adicional. Usted me dice, yo recibí al Señor Jesucristo en mi corazón. Ok, pero aquí dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, amado hermano, usted y yo estamos llamados a vivir en el Espíritu, a ser guiados por el Espíritu, a ser dóciles al Espíritu Santo. El Señor Jesucristo dijo, mis ovejas oyen mi voz, ¿verdad? Y me siguen. De tal manera que no basta con que usted diga que es creyente para que usted piense que tiene una vida victoriosa. Mucha gente lo que hace es pensar, hablar de la vida victoriosa en una vida con riquezas. Y si bien es cierto, Dios nos puede dar todo tipo de riquezas, no estamos enojados con la riqueza, no, al contrario, todos salimos a trabajar y nos proyectamos y tratamos de tener una vida buena, porque para eso estamos acá, para vivir una buena vida. Mas, sin embargo, las riquezas no necesariamente son sinónimos ni de bendición, ni de felicidad, ni de paz, ni de la presencia del Señor.
¿verdad? Es más, el Señor Jesucristo dijo, no me puede servir a mí y a las riquezas. Entonces piénselo de nuevo y piense qué orientación siempre tienen sus pensamientos. ¿Se orienta usted a Dios? ¿Se orienta a las cosas de Dios? Entonces, el Señor Jesucristo, Pablo dice, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, ¿dónde está Cristo? Y las cosas de arriba no son las estrellas, sino que es la palabra de Dios. Las cosas de arriba es hacer la voluntad de Dios y hacerla con gozo y hacerla con paz. Amados hermanos, la verdad es que nadie puede ser juez, ningún ser humano puede ser juez, hablando espiritualmente, de otro ser humano, porque todos tenemos errores. Mientras estemos en esta vida natural vamos a tener deficiencias, pero le aseguro que Dios sí nos juzga y nosotros podemos juzgarnos a nosotros mismos para caminar mejor. Y lo que sí podemos hacer con los demás es evaluarlos para saber si me es conveniente seguir con ellos, seguir teniendo una relación con ellos, o mejor un poquito a la distancia. El apóstol Pablo, ahí en 1 Corintios 5, no lo vamos a ver, le decía a la iglesia de Corinto que había escuchado que hay mucho pecado entre ustedes. Y pecado a tal nivel que alguien anda con la mujer de su padre, hablando de su madrastra. Al final el apóstol Pablo dice que él ha entregado a ese perverso, que supuestamente era creyente, a ese perverso a Satanás, para que el cuerpo sea destruido a fin de que el espíritu sea salvo. ¿Verdad? Lo entregó a Satanás. Entonces, ¿a un creyente puede sufrir mucho por el pecado? Definitivamente. Eso es algo que vemos todos los días. Por eso es que el que usted esté en pecado no quiere decir que no es creyente, sino que usted ha tenido una separación de Dios y no ha fortalecido su vida espiritual, no ha seguido la guianza del Espíritu Santo. Pero ¿sabe qué es lo precioso? Que tenemos un Dios que renueva. Tenemos un Dios de segundas oportunidades. Tenemos un Dios que siempre está a la puerta y nos llama y quiere hacernos volver a Él. Él dice en Isaías, venid luego y estemos a cuenta, Isaías 1:18, venid luego y estemos a cuenta. Si vuestros pecados son rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Así es que no sé cómo vive usted, pero la verdad es que Dios siempre está esperando que usted se arrepienta y vuelva a Él. Dios siempre tiene un mejor plan para usted. Y lo precioso es que Él no cambia. Lo mismo que le dijo hace algunos años cuando usted recién recibió al Señor, es lo mismo que le está diciendo ahora. Él no cambia. Sus palabras no cambian, su situación no cambia. Él no es de aquellas personas que en la mañana dicen una cosa y en la tarde dicen otra. No. Él es siempre, no hay ningún sentido de variación, dice la Escritura en Él. Y por eso es que lo podemos buscar confiadamente. Piensa bien, porque deudores somos, no a la carne, sino que al Espíritu. Vamos a orar. Padre Celestial, buen Dios y Padre nuestro, queremos agradecerte, Señor, en esta preciosa noche, Padre, que nos hayas hablado, nos hayas hecho reflexionar, Señor, respecto de nuestra vida, si estamos viviendo en la carne o estamos viviendo en el Espíritu, si realmente te conocemos, si el Espíritu Santo mora en nosotros o si no lo hace, Señor. Hoy queremos rendirnos ante ti, Señor. Queremos pedirte perdón si algunos ya somos creyentes. Queremos pedirte perdón, Padre, y te pedimos una oportunidad, Padre, para que nos fortalezcas y podamos aprender a vivir cada día mejor para ti. Ahora, si usted no ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador personal, yo quiero invitarlo en esta noche que repita esta oración. Nosotros, en lo personal, estoy muy seguro que si usted repite esta oración y lo hace con fe, usted nacerá de nuevo, su nombre será inscrito en el libro de la vida y el Espíritu Santo será depositado en usted y usted siempre podrá caminar con Él. Repita esta sencilla oración. Repítalo después de mí. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador, perdóname, Señor.
Gracias doy al Padre por enviar a Jesucristo a morir en mi lugar. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén y amén. Si usted oró por primera vez esto, le damos la bienvenida a la familia del Señor. Bien, mis queridos hermanos, les agradecemos de verdad que nos hayan permitido estar en la comodidad de su hogar y